Y si te dijera que puedes resolver muchos de tus problemas desde el sofá de tu casa, ¿te parece demasiado bueno para ser cierto? Quédate hasta el final y te demostraré que es totalmente posible. Soy Gilda y te hablo de espiritualidad de una manera sincera y práctica para que puedas integrarla en tu vida. En este vídeo te voy a hablar de una técnica de sanación muy potente, pero que aún no tiene el nivel de popularidad que se merecería. Te ayuda a mejorar tu vida a 360 grados. Amor, dinero, trabajo, salud, vida social, desarrollo espiritual. Te voy a presentar Tameana, un auténtico regalo de las estrellas, y te proporcionaré un pequeño tutorial para poderla realizar con facilidad. Vamos a empezar explicando qué es Tameana. Prepárate, porque esto va a retar a tu mente racional. Tameana es un método de sanación energética canalizado por el argentino Juan Manuel Giordano con seres pleiadianos. Si eres nueva en el mundo de la espiritualidad, probablemente todo esto te sonará a chino. Una canalización es un tipo de comunicación telepática y energética. Algunas personas nacen con esta capacidad ya desarrollada, como los mediums o los videntes. Otras pueden aprender a desarrollarlo, como he hecho yo. Los pleiadianos son seres extraterrestres procedentes del cúmulo estelar de las Pléyades. Se suelen representar como seres muy avanzados que tienen el propósito de ayudar a la Tierra y a los humanos a evolucionar. Hemos tratado estos temas en los vídeos anteriores y te invito a verlos para que todo resulte más claro y tu cabeza no explote completamente. Entonces, como decíamos, ese señor argentino, Juan Manuel Giordano, hace unos años empezó a tener comunicaciones canalizadas con algunos seres pleiadianos que le revelaron los secretos de la Tameana. Está basada en una combinación de geometría sagrada, cristales de cuarzo y símbolos pleiadianos específicos. Su función es reequilibrar y sanar nuestro sistema energético y todos los problemas prácticos causados por su desequilibrio. Nuestras emociones tienen una vibración que incluso se ha llegado a medir en una escala vibracional. Se empieza desde la más baja, que es la vergüenza, hasta llegar a la más alta, que es la iluminación. Cuando estamos en las emociones más bajas, atraemos situaciones parecidas a nuestro estado. Y esto puede hacer que empeore nuestra salud emocional, física y mental. Y se puede reflejar en todos los aspectos de nuestra vida diaria: amor, trabajo, salud, abundancia económica, etc. Al cambiar nuestro estado vibracional interno, también cambia nuestro estado energético y todo lo que nos rodea. Si no has probado nunca las técnicas de sanación energéticas, muy probablemente ahora mismo estarás pensando: cristales, extraterrestres, sanaciones milagrosas. Pero, ¿de qué me está hablando esta? Estas son las típicas cosas con las que engañan a la gente. Pues no es así. De hecho, el propósito de Giordano es precisamente el de poner a disposición de la humanidad esta potente herramienta de sanación para que el mayor número posible de personas pueda beneficiarse de ella. Por eso te voy a ofrecer un breve tutorial por si quieres probarlo tú solo o tú sola. Pero antes quiero explicarte un poco el principio que hay detrás de esta herramienta. Vamos a ver ahora por qué algo tan abstracto que parece salido de una película de ciencia ficción funciona en la vida real. Lo que estamos acostumbrados a considerar real en nuestra sociedad occidental actual es lo que podemos percibir con los 5 sentidos, o sea, la materia. Sin embargo, la existencia de la energía está comprobada por la ciencia y va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a percibir con los 5 sentidos. Esto es un hecho. Dicho esto, sería estúpido pensar que la energía, siendo algo que nos rodea y que está dentro de nosotros, no nos afecta de ninguna manera. La espiritualidad antigua ya sabía todo esto, pero nosotros, los que vivimos en el mundo occidental desarrollado, lo hemos olvidado y estamos empezando a recordarlo en las últimas décadas. Hemos dicho que Tameana se basa en cristales de cuarzo, geometría sagrada y símbolos pleiadianos, y que sirve para reequilibrar y sanar profundamente nuestro sistema energético. El principio es que todo empieza a partir de la energía. Tameana funciona ante todo porque los cristales de cuarzo tienen muchísimas propiedades reconocidas por la ciencia oficial. Para profundizar, te invito a leer un artículo de mi blog dedicado a este tema y te dejo el enlace en la descripción. Los cristales se colocan de manera que puedan crear formas geométricas sagradas, normalmente triángulos o hexágonos. Hecho esto, se utilizan los símbolos pleiadianos para activarlos. Ahora sí que estarás pensando, ¿pero qué me está diciendo esta? ¿Verdad? Te lo dije al principio que esto retaría tu mente racional. Por muy raro que parezca, los pensamientos también son energía. Y al pensar que estamos dando la orden al cristal de cargarse con la información energética que contiene un determinado símbolo, realmente lo estamos activando. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que podemos comprobar físicamente si el cristal está activado. Sí, tal y como lo escuchas. Puedes poner un péndulo, si sabes usarlo, encima del cristal y comprobar que cuando está cargado gira.
Pero hay una manera aún más sencilla de comprobarlo y es poner tu mano encima del cristal sin tocarlo. Ya verás que notarás algún tipo de sensación que puede ser calor, picor o incluso un ligero dolor. No te preocupes, es totalmente seguro. Así que Tameana es la prueba evidente de la presencia y la acción de la energía que nos rodea. Existen muchas técnicas de Tameana. Aquí vamos a ver la más sencilla, pero igualmente muy poderosa. Busca 3 cristales de cuarzo facetados transparentes de 5 o 6 centímetros aproximadamente, como estos. Luego dibuja o descarga en internet una simple plantilla de chakras, como esta. Por si no lo sabes, los chakras son nuestros principales puntos energéticos. Dibuja estos símbolos que ves aquí con sus nombres. Puedes parar el vídeo unos minutos para apuntar todo. Coloca los cristales en forma de triángulo, así. Coge un vaso de agua potable y ponlo cerca de la plantilla. Ahora, elige intuitivamente uno de estos 7 símbolos que están arriba y empieza a cargar el cristal de arriba dibujando con la mano el símbolo que has elegido y repitiendo su nombre. Cuando tengas la sensación de que está cargado, puedes pasar los siguientes cristales. Cuando adquieras un poco más de confianza, verás que sabrás intuitivamente cuando los cristales están cargados. Ahora, carga uno de los cristales de abajo utilizando el símbolo del chakra raíz que habrás dibujado previamente. Haz lo mismo con el otro, déjalos así entre 3 y 5 minutos. Luego pasa al siguiente chakra, repitiendo la misma operación hasta llegar al último chakra. Cuando acabes con el último chakra, la práctica se considera terminada y puedes beber el vaso de agua. Durante la sesión, trata de no tocar los cristales. En caso de que lo hicieras sin querer, hay que volver a cargarlos. Como ves, es una técnica muy sencilla y puedes utilizarla para ti y para cualquier otra persona que desee recibirla, incluso a distancia. Simplemente tienes que tener el permiso de la persona, avisarla cuando lo estés haciendo para que pueda relajarse y poner la intención de que sea para esa persona en concreto. Por ejemplo, poniendo un papelito con su nombre. Durante la sesión puedes experimentar muchas sensaciones, como estados alterados de la conciencia, relajación profunda, visiones, catarsis emocionales, contactos con seres de otras dimensiones, viajes astrales, viajes a vidas pasadas, sensaciones físicas, dormir. También es posible no sentir absolutamente nada. Y si fuera así, si no sintieras nada, no te preocupes, no significa que la técnica no esté funcionando. Recuerda que la experiencia es muy subjetiva y que ninguna experiencia es mejor o más efectiva que otra. Al terminar una sesión de Tameana puedes tener muchos síntomas y experimentar situaciones peculiares. Pero no te preocupes, es totalmente normal. Tu sistema energético está buscando su nuevo equilibrio. Puedes pasar por lo que se llama crisis de sanación, una sensación de malestar debido a que tu energía se está reajustando. Puedes experimentar dolor de cabeza, náuseas, fiebre, dolores en otras partes del cuerpo, ansiedad, cansancio. En todo caso, no tiene por qué pasar todo esto. Y si no ocurriera, no quiere decir que la sesión no haya funcionado. Como hemos dicho, cada experiencia es única. Pero vamos a ver los efectos positivos que vas a observar. En los días y en las semanas siguientes, especialmente si sigues realizando las sesiones, vas a observar cambios muy rápidos e inesperados en tu vida. Al elevarse tu vibración, puedes dejar de atraer lo relacionado con emociones de baja vibración y empiezan a llegar a tu vida cosas mejores. Esto quiere decir que de repente se pueden interrumpir amistades y relaciones tóxicas o puede terminar un trabajo en el que no estás bien. Esto puede asustar, pero es importante mantener la certeza de que algo más alineado contigo está a punto de llegar, aunque aún no sepas qué es. Muy importante, mientras se vaya lo que ya no resuena contigo y llegue lo nuevo, trata de no caer en las bajas vibraciones, porque estás en una fase de transformación profunda. Tómatelo como una señal de que tu vida está mejorando, sin hacerte demasiadas preguntas. Te pongo un ejemplo. Si estás en una relación que no funciona, por mucho que tú creas que sí, al practicar Tameana es muy probable que ocurra algo que rompa esa relación o que salgan a la luz problemas que has estado ignorando. Observa y vive la emoción del momento, pero no te desesperes y no caigas en la trampa de creer que al día siguiente tu alma gemela va a llamar a tu puerta. Es la desesperación lo que genera estos comportamientos. Simplemente aprende a observar los cambios que hay en ti, por muy pequeños que te puedan parecer, y sigue con tu vida. Cuando estés realmente listo o lista para una relación que sea apropiada para ti, las energías se moverán de una manera que no tendrás que hacer nada para conocer a esa persona especial. Tameana es muy potente y empieza a actuar rápidamente. Sin embargo, trabaja en niveles muy profundos, donde tú no sabes ver todo lo que hay que cambiar. Así que deja de tener expectativas y deja que la sabiduría cósmica de esta técnica de sanación cuide de ti. Si te interesa este tema y todo lo relacionado con la espiritualidad y el crecimiento personal, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y entrar de forma totalmente gratuita en mi comunidad de WhatsApp, donde podrás conocer a otras almas maravillosas como tú y recibir consejos y apoyo emocional. Te dejo el enlace en la descripción. Cuéntame en los comentarios si has intentado realizar alguna sesión de Tameana a partir del tutorial o por ti mismo o por ti misma, y cuéntame cómo ha sido tu experiencia.
Te leo. Nos vemos en el próximo vídeo.